Hola a todos, lo prometido es deuda. Les voy a leer el primer capítulo de mi libro que estoy escribiendo. Antes de comenzar, les quiero pedir un favor de suscribirse si les gusta mi contenido. Mi contenido es meramente de terror. La mayoría de las historias que estoy subiendo las he escrito yo. Espero les guste. ¿Sale? Vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo se llama El llamado. Elías Ramos llegó al pueblo a las 3:33 de la madrugada. No fue intencional. De hecho, cuando revisó el reloj del auto, pensó que era una falla, pero no lo era. El marcador digital brillaba como una herida recién abierta. 3:33, siempre esa hora desde que aceptó volver. El camino a San Jerónimo de la Quebrada era una víbora de niebla enroscada en la sierra. El aire olía a tierra mojada, a musgo podrido. Los árboles, torcidos como viejos testigos, extendían sus ramas secas hacia el camino, no como si lo recibieran, sino como si quisieran cerrarle el paso. A su alrededor, la naturaleza parecía contener la respiración. Cuando cruzó el arco de la piedra que daba la bienvenida al pueblo, notó el silencio. No era un silencio normal, era denso, total, una calma tan artificial que dolía en los oídos. Ni grillos, ni perros, ni el sonido del viento. Solo el crujido del motor y la respiración de Elías pesaba como si el aire le costara. El rancho Los Ramos quedaba al final de la calle principal, subiendo por una cuesta de terracería invadida por la maleza. Las llantas resbalaron 2 veces antes de que el auto se detuviera. La casa lo esperaba, alta, oscura, con el techo vencido hacia un lado, las paredes cubiertas de musgo y grietas. Había marcas extrañas en la madera del marco, símbolos tallados con precisión. Una especie de espiral con 2 líneas cruzadas en el centro, repetidas como un patrón de advertencia. Elías se acercó con la linterna. Eran letras, tal vez, pero al revés, como si el mensaje estuviera destinado a leerse desde otro plano. Abrió la cajuela y sacó una linterna profesional. El celular ya había bajado al 14%. Se acercó a la puerta. La llave de hierro oxidado tenía grabado el mismo símbolo que en el marco, una espiral con 2 líneas. Elías sintió un escalofrío en el cuello, un cosquilleo familiar. La cerradura se dio con un chillido largo, casi un lamento. Y cuando empujó la puerta, el pasado lo recibió de golpe. El olor era el primero. Una mezcla de humedad, madera podrida y algo más ferroso, como sangre seca. Tosió. El haz de luz barrió el recibidor. Un espejo cubierto con un paño, el piso de madera hundido en algunos tramos, y en la pared del fondo huellas, marcas negras como si alguien hubiese arrastrado los dedos con carbón húmedo o algo peor. Avanzó. La cocina estaba congelada en el tiempo. El trapo de la estufa, los platos con flores azules, una olla de barro agrietada. Todo en su sitio, pero cubierto de una delgada capa de polvo. Elías se acercó a la mesa, y allí, entre papeles viejos y telarañas, había un sobre. Viejo, amarillento, cerrado con cera roja, rota por una grieta que dejaba ver una palabra, escrita con tinta negra temblorosa. Para Elías. Al tocarlo, una imagen cruzó su mente, un recuerdo que no había tenido en años. El niño corriendo por ese mismo pasillo con su madre. Ella lo jalaba de la mano, sus pies descalzos. No mires atrás, Elías, decía. Pero él sí miró, y lo que vio lo hizo orinarse encima. Un hombre alto, sin cara, parado junto al espejo, solo eso. Sacudió la cabeza. No
no tenía sentido. Nunca había pasado eso, ¿verdad? Abrió el sobre. Dentro, un papel doblado en 4. Si regresas, no abras la puerta del sótano. No preguntes por Lucero. Y si escuchas tu nombre a medianoche, no respondas. Elías sintió que algo se soltaba en su pecho. Se giró de golpe. Nada. Entonces, un sonido. Elías. Un susurro bajito desde el pasillo. Se quedó helado, respiró por la boca, encendió la linterna. Nada. ¿Hola? Nada. ¿Hay alguien aquí? Entonces lo escuchó otra vez, pero esta vez más cerca. Elías, ven a verme. Una voz infantil, suave, pegajosa como la miel, podrida y con un detalle que lo congeló. Esa era la voz de su hermana menor, la que había muerto con apenas 8 años y cuyo nombre era Lucero. Esto no puede estar pasando, susurró sin atreverse a moverse. De pronto algo cayó en el segundo piso, un golpe seco, pesado como un cuerpo. Elías corrió hacia la puerta, pero no estaba. Donde debía estar la entrada, solo había un muro de madera oscura y húmeda. El pasillo se había alargado. Las paredes parecían respirar lentamente. Un cuadro torcido golpeaba un líquido rojo espeso. Y una nueva voz, distinta, rugosa, le dijo desde las sombras: ya estás adentro, Elías. Ahora te vas a acordar.